American Mining nos encontramos, como siempre, con José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Jorge, gracias. Cuéntanos rápidamente, el precio del oro se acerca a los 3.000, que supuestamente iba a llegar a este precio al finales del 2025. ¿A qué se debe que este metal tan importante para el Perú también esté a estos niveles? Jorge, el récord histórico ha sido la semana pasada $2.956 la onza, ya bajó esta semana a 2.900 porque había una toma de ganancias de parte de los inversionistas. Lo que se está subrayando es el valor del oro como activo refugio, el principal, el más importante de los activos refugio. ¿Y esto por la convulsión mundial? Por los temores de los operadores de mercado y los inversionistas, por las políticas de la administración Trump, particularmente en el tema de las tarifas. El presidente acaba de confirmar esta semana de nuevo que las tarifas a Canadá y México se van a aplicar, cuando lo que se sospechaba es que podría o no aplicarlas en los próximos 30 días. Ahora bien, esto tiene un impacto sobre la inflación y además ha resurgido, ha aparecido nuevos inversionistas en el oro. El ETF de oro, el SPDR Gold Trust, que es el ETF, el mecanismo para invertir oro más grande del mundo, ha acumulado casi 1 millón de toneladas de oro, lo que ha seguido presionando los precios. Los inversionistas van a seguir siguiendo el oro de cerca en virtud del impacto inflacionario de las políticas de Trump y las decisiones que tome la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés. Recordemos que la inflación de Estados Unidos el mes pasado llegó al 3%. Y la Fed ha dejado de subir las tasas. El oro se mueve inversamente proporcional a las tasas de interés y reacciona a la inflación. Hay una suerte de juego entre si hay inflación sube el oro, si suben las tasas baja el oro. Goldman Sachs ya ha subido sus proyecciones para el precio de oro este año a $3.100 la onza. El mercado también se ha sacudido, José, con el anuncio de la República del Congo de suspender al 100% las exportaciones de cobalto. ¿Qué implica esto? La decisión que es considerada dramática, César, es para apoyar las cotizaciones del cobalto en los mercados internacionales. Para que tengamos una idea, los precios del hidróxido de cobalto, que alcanzaron máximos de $34.50 la libra en abril del año 22, hoy día se cotizan a $5.70 la libra, es decir, 47% por debajo de su promedio de 5 años y 84% menos que el pico del año 22. Tiene que ver con las dinámicas de la transición a la electromovilidad que han afectado estructuralmente a metales como cobalto y a litio. No es rentable. No es rentable y la autoridad del Congo básicamente ha suspendido toda exportación por 4 meses. Y hablando del tema internacional, para ir terminando, Zelensky y Trump, la administración Trump, al parecer estarían llegando a un acuerdo que tiene que ver con minerales, ¿no? Correcto, el presidente Zelensky estaría viajando a Washington este viernes para firmar el acuerdo inicialmente propuesto por el secretario del Tesoro en Kiev, refrendado en la conferencia de Múnich. Que inicialmente rechazó, pero que ahora está volviendo a pensar. Hay un cambio en el tenor de la discusión. El 50% del ingreso proveniente de los minerales críticos ucranianos sería compartido por ambos países y hay un compromiso implícito de los Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, al mismo tiempo que hay una discusión de llegar a acuerdos de paz. Digamos, lo que sí subrayamos, que la actitud del presidente de la administración Trump de cara a los minerales críticos ucranianos y acaso los globales es muy distinta a la que habíamos visto hasta la obsesión de Trump y de Elon Musk de buscar las tierras raras es un tema impactante, ¿no? China tiene casi el monopolio de las tierras raras. Y hay un preanuncio, Jorge, de poner tarifas al cobre, particularmente en Chile y en México, para reactivar la industria del cobre en los Estados Unidos, que también ha cambiado estructuralmente. Nos afecta indirectamente por Grupo México y Southern, en la medida que ese cobre, si bien se produce en el Perú, es mexicano. Y aparentemente esas tarifas también vienen. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Todos estos temas se estarán tocando en la revista Rumbo Minero. Y bueno, pronto tendremos también nuestro evento que contaremos con tu presencia, el Expo Mineros y Proveedores MINPRO 2025 en el Centro de Convenciones de Lima. Muchas gracias. Mencionarles que la revista Rumbo Minero justamente está ya
ha salido una edición del Compendio de Proyectos Mineros y Ampliaciones de Perú y América. En www.rumbominero.com usted podrá ingresar y de manera gratuita acceder a toda la información sobre estos importantes proyectos, sobre todos los temas que estamos tocando acá, de manera gratuita en la revista virtual. Y, por supuesto, ver a los diferentes proveedores del sector minero que participan de la revista. Ahora tenemos un anuncio importante. Adelante. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Anuncia en el Directorio Minero del Perú y América, Rumbo Minero 2025, la herramienta imprescindible para las gerencias y jefaturas de empresas y contratistas mineras que toman decisiones clave en la compra de maquinaria, equipos, productos y servicios. Más de 300 empresas proveedoras confían en nuestro directorio físico y digital, al cual acceden más de 100.000 profesionales mineros, convirtiéndolo así en su principal fuente de información para compras detalladas y exclusivas. Cabe precisar que según una encuesta de Ipsos, el 49% del mercado considera a Rumbo Minero como la revista líder en minería y el 61% lo califica como una excelente herramienta para la toma de decisiones. Por ello, lleva tu empresa al siguiente nivel con nuestra plataforma publicitaria, ahora también con alcance internacional. Haz que tu marca sea visible. Consulta hoy mismo por nuestros beneficios exclusivos y asegura tu espacio en el directorio de Proveedores Mineros 2025. Invierta bien, invierta con los líderes. Bien, nos encontramos con Iván Arenas, como sabemos todos, consultor en asuntos públicos, sostenibilidad y comunicaciones. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, César, gracias. Iván, el Ministerio de Energía y Minas ha presentado un proyecto de decreto supremo para el reinfo hereditario. A ver, explícanos un poco esto y qué implicancias tendría esto. Mira, es un tema bastante delicado si entendemos que quieren convertir al reinfo como una especie de derecho de concesiones o de propiedad, cuando el reinfo básicamente lo que se trata es un trámite administrativo. Que además no funciona bien por ahora. No funciona bien y nada indica que sea hereditario. Pero ¿de dónde sale esta idea que parece un poco ridícula, la verdad? Exactamente. No solamente porque además tendría visos de inconstitucionalidad, porque date cuenta que es un trámite administrativo, de un proceso administrativo. No puede ser básicamente convertirse en un derecho, y menos en un derecho básicamente hereditario. Entonces, ¿qué tiene que ver el hijo con el padre con respecto a un trámite administrativo? Pero no solamente eso, además de eso, el reinfo supuestamente es un proceso para que termine, para que culmine, no es un proceso para que se herede, no es un proceso que deba de tener, tiene un tiempo de caducidad. Además, no es un bien, no es una propiedad hereditaria. O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas. Creo que están un poco desenfocados. Considerar exactamente que hay un reinfo hereditario significa básicamente, te estás volando básicamente una de las vigas maestras que básicamente son los derechos de propiedad en el país, ¿no? Y eso no puedes hacerlo. Considerar que reinfo puede ser un derecho de propiedad marcaría un precedente bastante difícil en el panorama ya difícil de la minería ilegal e informal. Ese carácter hereditario, sin embargo, Iván, existe desde hace 8 años. Partamos de eso. Sí. En segundo lugar, lo que está planteando este decreto es que las personas que heredan aparentemente el trámite que habían realizado sus padres o las personas que los están heredando, puedan formar en conjunto una personería jurídica. Es decir, no es que vayan a continuar solos en la tramitología. ¿Cómo analizas ese aspecto? Mira, lo que pasa es que es entender básicamente cómo inicia todo esto. Esto lo que se inicia es, o sea, una persona puede tener reinfo como una empresa puede tener reinfo, pero en medida de que el reinfo tenga un derecho de caducación, o sea, un derecho que tiene que terminar. El reinfo no puede... ponerle la consideración de hereditario significa que ya estás considerando que el reinfo va a ser permanente, cuando lo que se quiere en realidad es que el reinfo tenga un fin, es un instrumento que te ayuda, no es básicamente un derecho que tú adquieres. Tú puedes evidentemente hacer un trámite administrativo y ese trámite administrativo puede pasar como una persona jurídica puede vender a otra persona jurídica una concesión que tenga un reinfo y ese reinfo todavía continúa. Entiendo que la presunción es que son las propias familias o las mismas familias las que operan o las que acceden o pretenden administrar una unidad minera. Pero tú puedes en efecto comprar una concesión o tener una concesión o alquilar una concesión y evidentemente puedes tener el reinfo, con un reinfo, un reinfo que digamos
como instrumento, como un reinfo que te sirve a ti para validar legalmente lo que estás haciendo. Pero si se lo han dado al padre, el reinfo, y has comprado la concesión, es cuestión de que el hijo vaya y haga también su trámite de reinfo o de MAPE o de lo que venga. Es que se supone que la concesión, una concesión que es formal, ya tiene reinfo. ¿Para qué tú vas a seguir haciendo, tú vas a seguir haciendo un trámite de reinfo cuando tú puedes... Es una comprar pérdida la de concesión? tiempo este tema. Exactamente. Lo que pasa es que estamos confundiendo dos cosas. Estamos confundiendo, uno, que el reinfo es un instrumento, y lo segundo, que es un instrumento administrativo, un instrumento que te ayuda a ti básicamente para formalizarte, pero reinfo tiene que acabar. Porque Pero parece más un distractivo sobre el tema, ¿no? Meterle un condimento como hereditario. Claro que sí. Me parece que marcaría un precedente, como te digo. O sea, tú, en este momento, Iván Arenas o Jorge o César, puede comprar una concesión que tenga reinfo y lo puede heredar como concesión. Pero heredar como concesión, como reinfo, es una cosa absolutamente Claro, ahora, distinta, ¿no? cambiando de tema, bueno, un poco en la misma línea. MAPE. Sabemos que siguen las reuniones para ver, entre diversas entidades, gremios, para ver cómo sacar adelante la ley MAPE. Sabemos que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía se retiró, dejó una persona, digamos, ahí en el comité, pero se retiró. ¿Qué es lo que sabes, qué adelantos hay de cómo van estos avances de la ley MAPE? Se está construyendo un anteproyecto de ley que básicamente se está discutiendo entre la Comisión de Energía, dirigido además por Paul Gutiérrez, que es de Apurímac, un anteproyecto de ley que está validando algunas cosas que son de alguna otra manera también discutibles, como por ejemplo el tema de incluir lo que se llama minería ancestral, la minería ancestral como un concepto no económico, sino antropológico e ideológico, un concepto que te permitiría mañana más tarde tener facultades para poder tener una concesión o invadir una concesión en medida de que tú eres una comunidad que eres originaria, pero además eres una comunidad de minería ancestral y que antes de eso has estado tú y después ha venido el Estado y le ha entregado las concesiones a otra persona, o a otra entidad jurídica, a una empresa. Entonces yo como comunidad originaria que hago minería ancestral tengo el derecho, bajo esta ley, tendría el derecho yo de poder tener esas concesiones que no son de ellos, sino son mías, ¿no? Porque yo soy anterior al Estado. El Estado supone que te ha dado a ti las concesiones a un tercero cuando nunca me las ha consultado. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, de nebulosa ideológica sería fatal, exactamente. Porque la tierra es de todos los peruanos. No podría, es que el concepto eso además no solamente un concepto manido, sino un concepto que otorga, en vez de claridad, confusión. Minería ancestral. ¿Desde cuándo se hace minería ancestral en el Perú? Ya entras en una conversación. O sea, desde las leyes del 92, en la Constitución del Estado Nacional, desde la Constitución del 93 o desde la fundación de la República. Tú no sabes de qué momento. Ahora, ¿quién va a hacer minería ancestral? O sea, minería ancestral es sostenible solamente siendo con pico y pala. No, imposible. ¿Quién hace minería ancestral? Grandes, pequeños, medianos. Puede venir una empresa grande también y decirte yo puedo hacer minería ancestral y me he asociado con mineros ancestrales. Y uso de tecnología. Todo ese tipo de cosas, en realidad, colocar ese tipo de conceptos antropológicos y ideológicos en una ley que tiene que ser técnica, lo que genera es confusión, poner nebulosas y al contrario... O de repente están armando un monstruo que asuste tanto que digan nos quedamos con el reinfo. Yo creo que sí. Me parece que lo que quiere es continuarse mañana más tarde con el reinfo, entendiendo además que es un año preelectoral. El próximo año yo no creo que ninguno de los candidatos se atreva a decir yo voy a anular el reinfo el primer día que esté en el poder. No. Entonces yo creo que van a seguir con el reinfo. Yo creo que están poniéndole de alguna otra manera topes muy altos para la gente decir mejor nos quedamos con reinfo antes de que venga este tema de la minería ancestral. Aumentan las voces, Iván, respecto a la necesidad, la urgencia de un censo entre los mineros informales. Tuvimos a Cecilia Julcarima la semana pasada acá. Ella preside la Sociedad Nacional de Minería a Pequeña Escala, SONAMIPE, que señalaba que ella, por ejemplo, solamente en su trámite demoró 7 años para poder formalizarse. Y en verdad, pues porque no se ubica, no se distingue hasta ahora. Y no es la única, ¿no? Hace poco ADEX ha hecho un foro también en la que diversos expertos han dicho ¿por qué no llevamos adelante este censo? Sí, ¿Qué opinas tú? Necesitamos un censo porque además hay problemas técnicos, superposiciones, ¿no? La señora, en ese caso, la Sociedad Nacional de Minería a Pequeña Escala. Sí, que dirige la señora, además es un modelo exitoso, además, entendiendo también que ellos han tenido esos problemas con la burocracia, 7 años para poder formalizarse. Sobre todo con el gobierno regional, nos dijo acá. Exactamente, pero y yo lo he escuchado,
y su experiencia de vida es absolutamente sorprendente para ver cómo una persona ha podido luchar contra la tramitología y la burocracia que existe en los gobiernos regionales, sobre todo. Ella conoce muy bien al detalle, eso me parece súper interesante. En efecto, se debe hacer un diagnóstico, pero además de eso, se debe hacer una especie de regulación de Reinfo. Entiendo ahora que Reinfo, por ejemplo, lo han bajado de 86.000 tantos a 12.000, se han quedado solamente con los que están de alguna otra manera dentro del proceso, pero inclusive allí hay problemas de superposición. ¿Cómo hacemos con esos problemas de superposición? Sí, en efecto, yo creo que se tiene que hacer un diagnóstico, básicamente, un censo de quiénes están o quiénes pertenecen básicamente a eso, porque como te digo, cuando se abrió el Reinfo, cuando los gobiernos regionales dijeron que iban a certificar a través de Reinfo, a través de la ley durante el gobierno de Yantumala, cualquier persona se identificó con coordenadas y tuvo su Reinfo. Entonces, evidentemente debemos de saber si esa persona no solamente es productora, sino además tiene una concesión, tiene un contrato de concesión. Ese sí, evidentemente se tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Ahora, para Tía María se ha establecido un nuevo presupuesto de $1.800, millones, perdón, 1.800 millones de dólares. ¿Cómo ves el tema de Tía María? Se ha metido, por supuesto, el nefasto expresidente Castillo, mandando un Twitter, solidarizando con una ignorancia total sobre cómo se maneja la minería moderna hoy en día y levantando un poco a la gente. ¿Cómo va este tema? Mira, el tema de Tía María básicamente es un tema en el que no existe resistencia social en la población, a tal punto de que hace más o menos algunos 5 o 6 días se ha convocado una especie de paro perentorio sobre este tema, ¿ya? Y evidentemente las fuerzas locales, que son muy pequeñas y reducidas, no han podido movilizar a mucha gente. Hasta ahora todavía está el paro. Hay mucha gente a favor. Definido. Y hay mucha gente a favor, eso es lo de bueno en Tía María, que hay mucha gente que evidentemente encuentra en Tía María la posibilidad no solamente de insertarse laboralmente, sino de convertirse en proveedores. Yo creo que en este momento existen todas las condiciones sociales para que el proyecto Tía María vaya con más fuerza de la que está yendo hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es tu termómetro en general a propósito del caso de Tía María, de tus investigaciones, porque tú eres un destacado consultor y además visualizas las intensidades que hay en los conflictos sociales dentro del país? ¿Cómo anda, iniciado el año 2025? Jorge siempre está preocupado por preguntar en estas semanas acerca de que el ambiente preelectoral obviamente pueda estar agitando el cotarro. Hay dos cosas importantes las que nosotros hemos evaluado. La primera es que hay una fuerza en los últimos meses y semanas de algunas ONGs, no solamente americanas o en este caso canadienses, sino básicamente europeas. Y a esto decir además que las ONGs que financian a la antiminería en el Perú básicamente son europeas. Entonces, en las últimas semanas estamos viendo que hay una fuerza de algunas ONGs con sus filiales en el Perú y en otros países, pero básicamente en el Perú y también aliadas con algunas ONGs peruanas, que de alguna otra manera están resistiéndose a los proyectos, a la ejecución de los proyectos, entendiendo además que estamos en un contexto internacional donde el mismo contexto internacional pone el cobre en relevancia, acuérdate. ¿Pero has tomado conocimiento de algún plan organizado, algo que esté mucho más estructurado? Mira, como plan organizado, lo único que te puedo decir es que hay varias ONGs que tienen a partners en el Perú, con ONGs, que están básicamente ya poniendo sus ojos en algunos de los proyectos más importantes en el Perú. Por ejemplo, en Piura, en Cajamarca. Campo Grande, por ejemplo, que se van. Exactamente, te hablo de eso. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para terminar? Porque ya no nos queda tiempo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno con esas ONGs, ponerlas en evidencia? La ley tiene evidentemente la ley de transparencia de las ONGs para saber de dónde llegan el dinero y por qué es que se dedican básicamente a hacer antiminería formal y no dedican sus esfuerzos para, por ejemplo, paliar lo que hace la minería informal, ayudar a la minería gente. ilegal, exactamente, ¿no? Las ONGs no están para eso, ¿no? Iván Arenas, muchísimas gracias. Como siempre, un experto en todo el tema de conflictos sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com.